La canción le habla a su hijo. Quisiera un mundo maravilloso para ti, le dice. Y con esta canción empezamos. Vamos, ¿quién va a hacer la oración? ¡Ja! Esta canción es preciosa. Ya estamos, ¿no? Creo que estamos. ¿Cuántos somos ya? ¿Quién la dice? Buenos Fernando. días, doctor. Mi compañero Yuri va a orar. Ya, vamos a ver. Sí, doctor. Ya. Muy bien. Entonces, vamos a apagar la canción. Y empezar. Vamos, escuchamos y empezamos la clase. Ya, vamos a orar. Querido Jesús, que estás en los cielos, gracias Señor porque nos has dado un nuevo día para poder estudiar, para poder entender la clase de hoy día también que vamos a tener con nuestro doctor Peña, Señor. Ayúdalo, Señor, también para que nos pueda enseñar de la manera más fácil, más entendible, Señor. Y ayúdalo también, sigue a su familia, mi Padre, cuida a su familia del doctor Peña, también de nosotros, de cada estudiante. Cuida a nuestras familias, que nada malo nos pueda pasar. Ayúdanos en esta clase, danos entendimiento y comprensión. Estos favores te lo pedimos en esta mañana, mi Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, chicos. Vamos a empezar entonces, ¿ya? De esta clase vamos a entrar a la parte de inmunidad celular. Creo que con esta clase de hoy día ya nos ponemos al día para estar listo. Ya, nuevamente repasando, haciendo nuestro gráfico, ¿no? Tenemos, nuevamente, hay dos tipos de inmunidad, así, ¿no? La inmunidad innata, de inmunidad. Esto siempre hagan su cuadro, por favor, ¿ya? La inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Nuevamente, inmunidad innata, la innata y la adaptativa. Ya, entonces una vez que tenemos ya bien nuestro cuadrito, que es inmunidad innata y que es inmunidad adaptativa, vamos a tener que pues relacionar lo que vamos a estudiar, ¿no? Entonces la inmunidad celular, la inmunidad innata está relacionada con toda la primera línea de defensa y la inmunidad adaptativa en la segunda línea de defensa, pero que están unidos por una célula que se llama la célula presentadora de antígeno. La célula presentadora de antígeno. Entonces, la inmunidad adaptativa es aquella en la que se va a activar el linfocito T. Se activa el linfocito T y este linfocito T pues se va a activar en dos caminos, ¿no? Se activa en dos caminos porque se convierte en un T helper 1 y en un T helper 2, ¿ya? Y de aquí pues se va a activar todo el sistema de un T helper de memoria, un T helper de memoria. Y este T helper 2 es el que va a activar y va a activar a la célula plasmática. Ahora, cuando nos vamos a dar cuenta que en este T helper no solo es T helper 1, T helper 2, sino va a ser T helper 17 y entre otros, ¿no? Esos son los tres más importantes. Este va a activar el linfocito B, o la célula B, para que ésta se active. Este se llama activación de la célula D dependiente del T. Entonces esto se va a activar en dos, ¿no? En una célula B de memoria y en una célula B efectora. Como estamos hablando aquí, efectora, ¿no? Entonces célula B de memoria que se convierte en célula plasmática y la célula plasmática que se va a convertir en, que va a generar inmunoglobulinas, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, enfermedades que vamos a ver un poquito de esto, y el célula T helper 17, es T helper, y hay una variedad de T helper que vamos a ver. Entonces, los tres más importantes son T helper 1, T helper 2, T helper 17. Cada uno va a ir activando a diferentes tipos de células y vamos a ver cada uno de los T helper. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algunas características del linfocito T. Vamos a ver cómo se van a dividir, cómo se van a clasificar los linfocitos T. Ustedes ya lo saben, ¿no? Los linfocitos T se pueden clasificar por el tamaño, por las características de su receptor del linfocito T.
¿no? Se pueden clasificar así. También se pueden clasificar por su, digamos, así, el T-helper 1, el T-helper 2. ¿Pero por qué se clasifican así? Por el tipo de secreción que tienen, ¿no? Tipo de secreción que tienen, ¿no? Ahorita, por ejemplo, de las características de su receptor, hay unos receptores, llamamos, que son alfa beta y los otros son gamma delta, ¿no? Entonces, estos tienen ciertas características y las otras también, ¿no? Entonces, el tamaño pequeño, grande, ahora sí son CD4, CD8, y los CD4 se pueden clasificar, como les decía, ¿no? En tu ejemplo 2. Pero ¿por qué se van a subclasificar estos? Fue porque el tipo de secreción que realizan, ¿no? T-helper 1, no todos son iguales, pero T-helper 1 secreta IL2 y el T-helper 2 IL4, el T-helper 1 17 y así, ¿no? Entonces aquí se va a subclasificar aún más un T-helper 4, este T-helper 4, que es una variedad, es el T-helper que ustedes recuerdan, un T-helper 4, un T-helper regulador, ¿no? Que es el TREG, ¿no? El T-helper regulador, que es el TREG, que también es un CD4. Y también es un que secreta IL-10, ¿ve? O sea, todos los colaboradores se van a clasificar de acuerdo al tipo de secreción. Los T-helper 1, 2, 17, todos, ¿no? Esto todo de acuerdo al tipo de secreción. Pero todos son CD4, todos son CD4, o sea, su característica no los tiene. Entonces también lo vamos a clasificar de acuerdo al antígeno que representan, pues, ¿no? Esos son CD4, CD8, CD17. Pero también TGLPR 1, 2, todos se van a clasificar de acuerdo a en los CD4 específicamente, los CD4 específicamente 1 y 2, se van a clasificar de acuerdo al tipo de secreción, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver ahora es eso. Entonces, ¿en qué momento nos hemos quedado? Nos hemos quedado en el momento en que la célula presentadora de antígeno presenta al linfocito TCD4, linfocito T4, lo presenta, listo. Aquí nos hemos quedado, acá, ¿no? Todo lo que han peleado los neutrófilos, todo. Y la célula presentadora de antígeno está de camino. Se lo ha fagocitado y está de camino para presentar al linfocito T. Todo este fenómeno lo vamos a ver hoy día. Entonces, nuevamente ya lo que les he hablado y hablamos de lo que es la inmunidad innata, ¿no? Los fagocitos, los que hemos hablado, los killers, creo que esto podemos pasarlo, lo mismo. Entonces, la inmunidad adaptativa, vamos a hablar de la formación de anticuerpos. Lo que están tratando en estas láminas de hablar es que hay dos tipos de inmunidad, ¿no? La inmunidad natural, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Entonces, las inmunidades adaptativas son más específicas, tienen receptor que se generan receptores más específicos y los fagocitos, como ustedes saben, tienen PRR que, bien es cierto, no son muy específicos, ¿no? Pueden tener PRR que captan una diversidad de patrones moleculares, una diversidad de patrones moleculares. En cambio, los receptores aquí que se generan son más específicos, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Este es en horas y este es en promedio de 2 semanas, ¿no? Entre 2 semanas. Y que empiecen ya a tener mayor actividad la inmunidad adaptativa. ¿Contra qué gérmenes podemos combatir? Virus, bacterias, hongos. Entonces, aquí lo que les hablaba, la inmunidad innata, la relación entre el fagocito. Y aquí pues aquí está la célula presentadora de antígeno, que genera citocinas, que son capaces digamos, de llamar, si es bueno, muy simples hablando, de llamar a los diversas células. Esta citocina, por ejemplo, el natural killer no lo llama, sino lo empieza a activar. Y el killer también le devuelve, ¿no? Le devuelve el cariño, el interferón. Y este también puede activar, no activa necesariamente, pero estimula la actividad de los B que vamos a ver. Este también le trae citoquinas y este T también le devuelve citoquinas. Listo.
Entonces, finalmente, se presenta el antígeno. La inmunidad adaptativa, que hemos hablado, en función de del C, estamos hablando que la formación de anticuerpos que ustedes han visto, esto es lo que se genera, y la formación de anticuerpos es a partir de ¿qué? De la activación del B, ¿no? ¿Cómo se activa el B? El B se activa de dos formas, ¿no? Es una dependiente del linfocito T, dependiente del linfocito T, y el otro es independiente del linfocito T. El que es independiente del linfocito T es de cuando se activa directamente por contacto o por fagocitosis. Más que eso, no es una fagocitosis la que hace el B, no hace una, dice, no tiene un nombre fagocitosis. Tiene un nombre de que lo incluye dentro del citoplasma y eso es lo que hace el B. No estrictamente es una fagocitosis, ¿no? Porque lo atrapa y lo fagocita, lo come. Entonces el B también por contacto con el propio germen, ¿no? Entonces, independiente del T y por contacto directo, ¿no? Por contacto directo, sus receptores los capta, los procesa y comienza todo su tipo de activación. Y es su tipo de activación y la activación de esto es célula plasmática. ¿Por qué le repito tanto célula plasmática que genera inmunoglobulinas? Porque hay una patología que sucede por exceso de inmunoglobulinas. Entonces tenemos exceso de inmunoglobulinas, muchas inmunoglobulinas, que muchas veces generan plasmocitomas. Entonces, ¿ves? Entonces, plasmocitomas o tumores de células plasmáticas, plasmocitomas, que pueden ser así como tumores, ¿sabes? Y estas inmunoglobulinas que pueden generar plasmocitomas o que pueden estar diluidos en toda la sangre, ¿no? En toda la sangre. Y esta enfermedad que es en exceso se le conoce como mieloma múltiple. Mieloma múltiple. Es una enfermedad oncológica de la sangre, ¿no? Entonces ustedes cuando encuentran y le dicen, tengo un paciente con mieloma múltiple, la pregunta va a ser, ¿cuál de las inmunoglobulinas está elevada? La G, la M, la E. Por ejemplo, si es que está elevada la inmunoglobulina G, el propio mieloma, ¿no? Pero cuánto eleva la G, la D, la D, la E. Pero cuánto eleva la inmunoglobulina M, por ejemplo, en gran cantidad se va a llamar, es un tipo de mieloma, pero se le va a llamar macroglobulinemia de Waldenström, ¿ya? Entonces, estos ahora no necesitan aprender, pero lo que necesitan al menos saber que el incremento de inmunoglobulinas, el incremento de inmunoglobulinas en cantidades se llama mieloma múltiple. Ahora, este mieloma tiene una característica, solo va a incrementarse un tipo, ¿no? Si encontramos, por ejemplo, se eleva, de todas las inmunoglobulinas, no es que todas se elevan, sino un tipo nada más. Por ejemplo, la inmunoglobulina G, podemos encontrar elevada en gran cantidad, ¿no? Por eso es que produce cuando ustedes ven, observan así como un pico y se llama pico monoclonal, o sea, solamente una inmunoglobulina que es la G, por ejemplo, que les digo, ¿no? No es que se elevan todas, si se elevan todas, eso no es mieloma, solamente se eleva uno de ellos, ¿ya? Entonces, siempre que tenemos y nos vamos y retrocedemos un poquito para nuestra parte de fisiología. Aquí está el problema. ¿Estamos? Por aquí. Entonces, en algún momento hubo una desconexión entre todo este proceso que hizo que se generen las células plasmáticas. Pero estas células plasmáticas también se pueden juntar todos y hacer tumores. Se llaman plasmocitomas. ¿Estamos? Plasmocitomas. Listo. Entonces, así estamos, ¿ya? Y la formación, la activación de linfocitos. Activación de linfocitos, principalmente ya la que sirvió, ¿no? La B y lo que pasa el linfocitos T. Estos dos te van a generar, ¿no? Tanto la inmunidad tumoral, que es de la inmunidad por linfocitos B, y la inmunidad mediada por células por linfocitos T. Cuando hablamos de inmunidad humoral, pero inmunidad humoral innata, hablamos del sistema del complemento, ¿ya? Principalmente. Inmunidad linfocitos B, inmunidad humoral adaptativa, vamos a hablar del
de las inmunoglobulinas. Hablamos del complemento, pero también el complemento se activa, o sea, puede ser parte de la inmunidad adaptativa. Entonces, el complemento que vamos a ver el miércoles, habla de dos cosas, ¿no? Habla de inmunidad innata y habla en parte de inmunidad innata, parte de inmunidad adaptativa también. Entonces, ¿ya? Porque se activa dependiente de inmunoglobulinas. Y también el complemento se activa independiente de inmunoglobulinas. Entonces, son dos cosas de la inmunidad humoral. Cuando hablamos de la formación de anticuerpos, lo que nos interesa es la célula T, el linfocito T, que ustedes han visto con el doctor Segura, cómo se va a activar de aquí, de esta manera en el timo, ¿no? En el timo, cómo se va activando y cómo va generando células que realmente nos interesan a nosotros. Porque las células aquí se hacen reactivas o van haciendo. Entonces, esto se llama selección negativa. Selección negativa es en este momento en que las células, los linfocitos T en el timo reconocen ¿a quién? Reconocen a las que han sido, que a las células presentadoras, las células presentadoras de antígeno, que se le conocen aquí como células epiteliales, van a presentar, digamos, van a presentar antígenos propios. Entonces estas células mueren o se hacen anérgicas. Entonces en el timo se produce lo que llamamos la selección negativa para linfocitos T. Selección negativa para linfocitos T. Y solo pasan los linfocitos T reactivos, ¿no? Los linfocitos T no autorreactivos, los reactivos. Cuando pasan los linfocitos T y llegan aquí al ganglio. Linfocitos B, también hemos hablado de la forma, ¿no? Entonces, características del sistema inmunológico incluye componentes celulares que hemos dicho y respuesta no inmediata. La respuesta no inmediata, entonces lo que dice aquí bien claro el ABAS, dice se requiere un proceso de instrucción y maduración como consecuencia de reconocimiento, tanto receptor de célula B como receptor de célula T. Receptores son de alta especificidad y con distribución clonal. Miren lo que tenemos acá. Dos diferencias del receptor de célula B y del receptor de célula T. La célula presentadora de antígeno, miren las características del receptor de célula T y miren las características del receptor de célula B. Son parecidas, pero esto es estrictamente una inmunoglobulina y un receptor de inmunoglobulina. Entonces, y esto es parecido, semejante, pero de las características de la inmunoglobulina, pero no resulta ser una inmunoglobulina, ¿no? Entonces, parecido, semejante. Y todos los dos son específicos. Acá, si ustedes ven, los dos son específicos. Acá lo vemos. El receptor de célula B tiene una cadena constante y una cadena variable, ¿no? O una fracción constante, una fracción variable. Y la fracción variable es la que le da la diversidad, Y también el receptor de célula T, tiene dos componentes. Un componente alfa y beta, el otro que le decía gamma delta. Y siempre, si ustedes ven a ver aquí su costadito, siempre, esto quiero que tomen en cuenta, va acompañado de un CD3. Siempre va acompañado del CD3. Y también va a estar acompañadito a su costado, porque este CD3 es todo un sistema, va a estar acompañado así. Puede ser de un CD4, de un CD8. Y aquí va a estar metidito así. Entonces, todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Un receptor de célula T acompañado del CD3 y acompañado en este caso del CD4. Y si ustedes se dan cuenta, la colita, si la hablamos así, la parte citoplasmática del receptor es bien pequeñita, ¿no? Como aquí está, como aquí se ve, es bien pequeñita. Y como es bien pequeñita, no va a tener
no va a tener, digamos, capacidad de activar solo el linfocito T. Por lo tanto, necesita de la ayuda y del apoyo del CD3. Necesita del apoyo del CD3. Y obviamente del CD4. Entonces, ¿para qué? Porque se activa por todo un sistema de fosforilación, ¿no? Conocido como ITAM, todo un sistema de fosforilación para activar al linfocito T. Entonces, ¿en qué momento? En la unión acá, donde se une y activa todo este sistema, CD4 y todo, ¿ya? Entonces, esto es, digamos, por eso necesitamos de estos dos, de todo este sistema, ¿ya? Entonces dice, son partes subrayadas que se obran en la traducción de las señales en activación. En este caso, el BCR no sirve para activación del linfocito B, lo que sirve es que lo fagocita al linfocito B. Vamos a ver en el lo fagocita o permite la inclusión, ahí está esa palabra, la inclusión en el citoplasma del linfocito B, y esto tiene capacidad de destruirlo y de presentarlo y que se active, ¿no? Se active, pero esto es dependiente no del linfocito T, sino de que porque lo ha fagocitado y empieza a activarse. ¿Quién le ayuda a la activación? Un linfocito T, como vamos a ver. Entonces, ¿qué dice? Antes de continuar, debes de recordar, y esto es tremendo, no todos los antígenos son inmunógenos, pero todos los inmunógenos son antígenos. ¿Alguien me puede explicar esto? ¿De quién estoy hablando? A ver, chicos, escriban si están despiertos. Hola. ¿Están despiertos? Profesor, ¿podría ser de Dime. que todos los antígenos, haciendo referencia a fragmentos de células muertas o fragmentos de célula o bacterias muertas, no van a generar una respuesta inmunológica? No todos. Y cuando hablamos de lo contrario sería que todas las respuestas son causantes por un antígeno. Ya. Dice, no todos los antígenos son inmunógenos. Un antígeno que no sea inmunógeno, ¿cuál es? A ver. Creo que el doctor Carrascal les dijo. Porque él hizo T, no sé exactamente, ¿no? Exactamente, esa es la respuesta. Dice, no todos, lo que dijiste también está bien, no todos los antígenos son inmunógenos, pero todos los inmunógenos son antígenos. Eso sí, todos los inmunógenos son antígenos. Bien. Bien, lo que me dijiste, vamos al siguiente, ¿no? Entonces, justamente hablamos de los actenos. Son moléculas orgánicas pequeñas incapaces de inducir una respuesta de anticuerpos por sí solas. Por lo tanto, necesitan de quién? Necesitan una sustancia llamada acarreadora. Y estos producen específicos. Aquí, por ejemplo, moléculas, la molécula transportadora, que lo que lo hace, mírame, este pequeñito, el acteno es bien pequeñito. Entonces lo hace más grande y ya se convierte en un inmunógeno. Se convierte en un inmunógeno. Características, receptores de PCR con una diversidad muy grande que no son ya bueno, eso lo hemos dicho. Y lo que sí llama la atención es esto. Su activación genera memoria inmunológica. Inmunológica, es importantísimo esto. Entonces tenemos dos tipos de respuestas según la memoria inmunológica. Tenemos dos tipos. Un tipo de respuesta primaria en la que si ustedes ven en los primeros días de la primera exposición, ¿quién es el que? La inmunoglobulina M, la inmunoglobulina M. Y luego, después, recién se secreta la inmunoglobulina G, es la inmunoglobulina de memoria, inmunoglobulina de memoria. Y la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina de defensa. Entonces va generándose entre el día 10 más del día 5, que se va diciendo, era entre el día 10, 13, 12, 13, es una inmunoglobulina en la que
hay la primera respuesta, ¿no? Ahora, si nosotros vemos acá, el patógeno que ha generado respuesta va disminuyendo, va desapareciendo y las inmunoglobulinas se van incrementando. Los test, los CD4 y los CD8 comienzan a elevarse y también hace una curva, algo ya desapareciendo las semanas a meses, pero que van quedando los de memoria. Los de memoria se vuelven a su cantidad normal, pero los de memoria se van quedando. ¿Para qué? Para que en una segunda exposición, la primera respuesta, ya tenemos los de memoria que van a generar inmunoglobulina G específicos para ese tipo de germen. Y el patógeno ya no se va a incrementar de la forma en que se incrementó la primera vez, si ustedes ven. Aquí el patógeno se incrementa, o sea, se incrementa en cantidad en menor que lo que se incrementó en la primera exposición. Entonces tenemos los CD4 y los CD8, cualitativa y cuantitativamente superior. Entonces aquí podemos sacar la cuenta y a ver si les voy diciendo, ¿no? A ver, nuevamente a propósito del virus. Entonces yo tengo un paciente que les viene al día 14, en el día 14 de enfermedad, le saca un examen y le sale inmunoglobulina M y le sale inmunoglobulina G positivo. ¿Ya? A ver, digamos, a este paciente nosotros le podemos dar antivirales. ¿Sería favorable darle antivirales? Antivirales, ¿no? O sea, medicamentos que destruyen el virus. No, Nicole dice que no, Johnny también que no. Obviamente no nos beneficia dar nada antivirales, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la curva del virus ya está así, ¿no? ¿Qué le vas a dar antivirales para este momento? ¿No? Le darías antivirales aquí, ¿no? Le darías antivirales aquí, que sería pues la razonable darle antivirales en un momento en que la cantidad del virus esté elevándose, ¿no? Entonces, cosa que no está. ¿Por qué les digo, no? Porque ayer una persona me pregunta, ¿sabe, doctor? Mi mamá está en el día 16 de COVID y le están dando Remdesivir, que es un antiviral. No, Remdesivir. Entonces me pregunta, y Remdesivir es de uso, pues, lo que se usan los americanos, ¿no? Que realmente sí dice que ha logrado disminuir la cantidad y que no lleguen hasta la COVID. Entonces, obviamente, tiene 16 días, le dan Remdesivir y comienza la mamá, obviamente, ahorita está mejor, me dice, está mejor, está saturando mejor, pero para completar el tratamiento, es carísimo, claro, y para completar el tratamiento, dice que le dan Remdesivir. ¿Qué hubiese sucedido? ¿Qué hubiesen pensado ustedes? ¿Está bien o está mal? ¿Está bien o está mal? A ver, entonces miren lo que le está diciendo. Tiene 16 días, su diagnóstico es COVID, está saturando mucho mejor, está saturando 93 a 2 litros, está más tranquilo, ya está comiendo, pero el doctor agarra y le dice, ¿sabes qué? Vamos, ya para completar el tratamiento, le vamos a dar Remdesivir. ¿Cuál sería la opinión de ustedes? A ver, ya no es de gran utilidad, claro, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué sería? A ver, dice, debería haber hecho, ¿qué pone? Cuando la primera semana, probablemente no, pudo haberlo utilizado, pero no está demostrado, pues, así está demostrado, digamos, pero no es en estudios grandes, o sea, no está dentro de los protocolos, no usar Remdesivir. ¿Ve? Ya no está. Ahora, utilizar en este momento, que
Lo que les quiero decir, chicos, aquí si bien es cierto que estamos en el día 16, está el paciente mucho mejor. Entonces, ¿qué significa? Que en este momento, ¿qué es lo que nos dice? La madre clínica, se llama así. La madre clínica nos dice que este paciente está yendo mucho mejor. Ahora, por ejemplo, le está yendo mucho mejor, está con los linfocitos, va a tener los linfocitos, los linfocitos van a estar disminuidos, ¿no? La ferritina va a estar alta, el PCR va a estar alto. O sea, siempre se va a estar manteniendo alto. Quizás un poco menos que los demás, pero sigue alto. En este momento sería razonable, por ejemplo, darle un inhibidor de interleucina 6 que se llama acetaciluzumab. La respuesta es no, no. No, porque ya estamos en el día 16, esas son respuestas iniciales, digamos, no en el día 5, sino entre el día 8, 9, 10, donde se da lo que ya conocíamos, que hemos hablado de la tormenta de citocinas, ¿no? Entonces acá no le vamos a dar pues, el día 16 para nada, ¿no? Entonces nuestra madre clínica que nos dice que el paciente está yendo bien. Nuestra madre clínica me dice que el paciente está yendo muy bien y que no necesita mayor cosa. Entonces, vemos acá cómo está la respuesta. Reconocimiento del antígeno. A ver, ¿quién me explica esto, chicos? ¿Hay alguien que me puede explicar? Algo así sencillo, nada más. ¿Quién me explica? A ver, de lo que ya hemos repetido varias veces. ¿Quién me explica? ¿Quién me explica? Le estoy pidiendo. Ya, a ver, dale, Esteban. A Doctor, ver, ¿me escucha? Esteban. Sí, sí, te escuchamos. Explícanos, a ver. Ya, bueno, después de que está el linfocito T, podríamos decir nuevecito virgen, va a estar como rondando por el ganglio. Entonces, cuando haya alguna infección o un daño, un macrófago o la célula presentadora de antígeno va a estar trayendo, bueno, el antígeno mm, y se le va a presentar al linfocito T. Va a reconocerse por, que me recuerde, por el TCR o No, el no, CD. no muy específico, solamente lo que está aquí en tu gráfico, nada más. Ah, ya, ya. En tu Ya. gráfico, si lo vas a, no, muy lo vamos a hacer hoy día, he conocido por el TCR, sí, pero necesito que me digas la secuencia y el razonamiento que está teniendo este gráfico. Ah, ya. Y bueno, se le va a presentar al linfocito T. El linfocito T lo va a reconocer y, bueno, va a comenzarse a multiplicarse por acción de la interleucina 2. Y de ahí, bueno, va a comenzar a multiplicarse y se va a diferenciar entre linfocitos efectores y linfocitos de memoria. Los linfocitos de memoria, bueno, sabíamos que en ese momento no van a hacer nada, pero en el próximo sí, sí dan lugar. Y a los linfocitos de efectores van a tener ya la actividad efectora de la eliminación de los antígenos por la inmunidad humoral y también se van a diferenciar entre T helper 1 y T helper 2. Y de ahí, y de ahí creo que ya van a ir al lugar de la infección o el daño. ¿Quién va a la infección al daño? ¿Quién va al lugar del daño? El Ah, linfocito el linfocito T helper. T helper, ¿cuál? Pues de la diferenciación. Ah, eso depende. Si es el T helper 1, damos lugar a que es un virus o una bacteria. Y si es el T helper 2, posiblemente son parásitos y alergias. Ujú. Y de ahí, bueno, ya van a ir al lugar de la infección o el daño y van a comenzar a hacer, bueno, van a ir a cazar a los, a los agentes infecciosos. Y de ahí va a proceder a la generación de memoria.
¿Mm? No van a casarlos, ¿no? Porque ellos lo hacen, son colaboradores, Ah, ¿no? sí, sí, No sí, sí. participan. Van a colaborar a los, me olvidé, van a colaborar a los macrófagos Con en caso de los macrófagos, virus y ¿no? Ah, bacterias exactamente. por la interferón gamma. Exactamente. Delegado, delegado, ¿está despierto o no está despierto? Delegado, di presente. Se duerme el delegado. Presente, don. Muy bien, delegado. Ponle a este joven, me hace acordar medio punto en el segundo examen, ni siquiera en el primero, segundo. ¿Ya? En el segundo examen, medio punto. ¿Ya? Y así siguen así, a medio por ahí, después de estar 2 puntos ahí. Si sigue así. No, solamente quería ver si es que habían entendido todo lo que me había puesto a explicar. Entonces aquí, como dice su compañero, se genera una expansión clonal y una diferenciación de la expansión, repitiendo nuevamente lo que dijo su compañero, en memoria y en efector, ¿no? Y que la memoria se queda acá, pues de memoria, y el efector puede pues, hacer que se diferencien, si es una B, si los B, aquí está el rojito, el moradito, el B, se va a diferenciar, bla, 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 que hemos dicho, en anticuerpos, en plasmáticas y formación de anticuerpos, y el T, el efector. ¿Qué hace el efector? Va a regresar hacia dónde, hacia la zona de la lesión. Miren, como actividad efectora, y está aquí la zona de la lesión, y en la zona de la lesión le está dando interferón, y el otro le está dando interleucina 12. Pues aquí están todos. ¿Para qué? Para que este macrófago se haga mucho más poderoso, ¿no? Permita esto. Y de aquí la inmunidad humoral, la que está acá ha salido, es la actividad efectora de las inmunoglobulinas. ¿Qué es lo que hace? Y es lo que vamos a ver un poquito, qué es lo que hacen estas inmunoglobulinas. Y la respuesta, bueno, es finalmente apoptosis. ¿Y quién se lo come? ¿Quién se lo come estos? El macrófago, ¿no? Una vez que generan, están muertitos, apoptosis, generación de la memoria, y aquí está. Entonces, más o menos a los días 21 ya tenemos memoria. Por eso es que más o menos nosotros, la vacunación se da al día 21. Eso es lo que estoy haciendo yo ahora, apoptosis. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Muerte célula programada. Eliminación de antígenos. Entonces, ¿estamos ahí? Listo. Esto es lo que me trata de decir. Algunos datos de inmunidad humoral. Vamos a revisar. Las células B pueden reconocer péptidos, pero también pueden reconocer proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos, lípidos, sustancias químicas. Entonces, ¿qué hace las células B? La que yo les mencionaba. Aquí está la célula B con su receptor de esta forma. Reconoce al germen en su estado natural, ¿no? Su estado natural, ¿qué significa? Que péptidos, proteínas, como sea, ácido nucleico, todo lo puede reconocer el linfocito B. En cambio, el linfocito T solamente va a reconocer péptidos. Ahorita ustedes van a decir, no, pero depende. Depende si es que tiene su receptor alfa, beta, gamma, delta. Sí, pues los gamma, delta pueden reconocer otras características, pero es, digamos, el 5%, ¿no? Que mucho no nos cambia. Digamos, si aprendemos con los linfocitos T reconocen péptidos. Entonces, puede variar la pregunta, pues en algún examen, ¿no? Le dicen linfocitos T reconocen sustancias o moléculas diferentes a los péptidos si cambian su estructura de su receptor, y son receptores gamma delta. La respuesta es verdadera, ahí sí, pero si les dicen tan solo simple, el linfocito T reconoce solamente solo péptidos. Claro, están hablando de la forma general, ¿no? Cuando son alfa beta, ¿ya? Entonces la inmunidad humoral, y esta lámina sí me gusta bastante. ¿Por qué? Porque aquí aprendemos un poquito de la actividad del linfocito B. Entonces el linfocito B que va a generar anticuerpos, ¿no? Estos anticuerpos tienen algunas funciones. Una función de neutralización. Y esta pregunta es recurrente en los exámenes, ¿no? ¿Cómo actúan los anticuerpos? Neutralizando. ¿Y cómo neutralizan los anticuerpos? Mírame.
El que está acá, aquí está, ¿no? Miren, 1, 2, ya no los permitió, los atrapó y los precipita. Los atrapa y los precipita. ¿Ya? Otra forma de activar el complemento, perdón, el forma de función de la inmunoglobulina, es así, se posa sobre el antígeno y viene el complemento, de esta forma, se unen, se activa el complemento y destruye a la célula. Entonces, ¿qué es lo que hace? Activa el complemento. La inmunoglobulina activa el complemento. La inmunoglobulina neutraliza. En ningún momento estaba diciendo que la inmunoglobulina destruye solo. ¿Eh? La inmunoglobulina no destruye, facilita para su destrucción, ¿no? Otro que nos falta acá, fagocitosis. ¿Para qué fagocitosis? Entonces, ¿qué es lo que hace? Aquí está. Acá va a haber uno más grande. Así, así. ¿Cómo se llama este fenómeno? ¿Cómo se llama este fenómeno? Aquí me falta pues ¿cómo se llama? A ver. Opsonización. Muy bien, así se llama opsonización. Para facilitar la fagocitosis. Entonces tenemos neutralización, lisis, complemento, fagocitosis, ¿no? Entonces estamos ahí bien en lo que hace las inmunoglobulinas. Recuerden eso, opsonización, neutralización, activación del complemento. Entonces tenemos que tener eso bien en nuestra cabeza. Por lo tanto, las inmunoglobulinas no destruyen. ¿Ya? Esto es la inmunidad celular. Vamos a ver. Entonces el anticuerpo neutraliza. Aquí está neutralizando. O sea, ¿qué hace? Los neutraliza y los va precipitando. Los precipita. Al neutralizarlo los precipita y no permite que se muevan y se van muriendo los antígenos. Formación de inmunocomplejos. Opsonización, mira, facilita la fagocitosis. ¿Qué hemos dicho? Se activa el complemento y el complemento tiene la facilidad de destruir a la bacteria. Se llama lisis celular. Y otro también nos falta, la sensibilización del mastocito, ¿no? Y esta sensibilización del mastocito, ¿quién lo hace? ¿Qué inmunoglobulina? ¿Qué inmunoglobulina sensibiliza al mastocito? Exactamente, la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E sensibiliza al mastocito. Yo me acuerdo un año hice una pregunta. A ver, yo hice una pregunta y la inmunoglobulina E es producida por, les puse, eosinófilos, basófilos, células plasmáticas y por todos le puse. ¿Cuál es la respuesta? Los demás, a ver qué dicen. Tandy dice que es célula plasmática. Los demás, acuérdense, la inmunoglobulina es producida por los mastocitos, o los mastocitos, por los eosinófilos, y la tercera era células plasmáticas, y la D era por todos producen. A ver. Y los dos nomás, y los demás. ¿No hay? Exacto. Esa es la respuesta, ¿no? La célula plasmática. ¿Y qué pusieron? Muchos pusieron todos. Creo que el concepto no fue bien dado, pero pusieron todos. Tuvieron que aclararlo en ese momento, ¿no? Las únicas que producen anticuerpos son las células plasmáticas y van a sensibilizar al mastocito. Entonces aquí es la otra. La citotoxicidad mediada por células, ¿se acuerdan? Anticuerpo dependiente de la activación del natural killer dependiente de anticuerpos. Continuamos con la que es nuestra clase de inmunidad celular. Entonces descansamos 2 minutitos, hagamos pausa activa, caminen, tomen un poquito de agua y regresamos.
antígenos. Continuamos con inmunidad celular. Los tipos de antígenos, esto vamos a verlo cuando repitamos lo que es el B. Ahí vamos a verlo. Entonces, el papel de las células T y de las células presentadoras de antígeno en la inmunidad celular. Aquí está. Este gráfico me encantó. Piel, aparato digestivo, aparato respiratorio. Miren lo que hace, ¿vean? Entre el microbio, ¿qué es lo que estamos haciendo? El papel. ¿Ah? Como nuevamente estamos repitiendo lo mismo, pero este lo tiene que quedarse en su cabeza sí o sí para toda la vida. ¿Están ahí vivos? ¿Están vivos todos? Sí, ¿no? Creo que sí. ¿Están vivos? Hay uno nomás vivo. Seriel. Karen, todos. Seriel, este joven. Ay, Dios mío. Nada, ve. Pásenle la voz. Ya hizo. Ya hizo apoptosis. Miren, entonces entra el microbio, el antígeno entra y el antígeno aquí, el macrófago, lo fagocita. Y miren, ¿ven? El macrófago, la célula presentadora de antígeno, miren, qué lindo, que agarra y se lo lleva hacia dónde, hacia la célula dendrítica. A la célula dendrítica, o sea, la célula dendrítica, ¿qué es lo que está haciendo? Lo va a llevar por quién? Tejido conjuntivo, por el ganglio linfático. Aquí está, este es un vaso linfático y lo está llevando y llega acá, ¿no? Llega acá y está paradita, esperando a su chambelán. Y aquí está con su complejo mayor histocompatibilidad tipo 2 y a la espera de un linfocito T. Listo. También hay, digamos, los antígenos, van pues por el vaso sanguíneo, y llegan a la circulación en el vaso. Y en el vaso, ¿quién los espera? Los espera una célula también, igual, ¿no? Un monocito o una célula presentadora de antígeno, y los agarra, una célula presentadora de antígeno los fagocita y los presenta también en el vaso. Ustedes saben que el vaso es un órgano linfático. Listo, ¿no? Entonces, ¿cuáles? Los linfocitos T vírgenes que nos faltaba, que también estaban dando vueltas, ¿no? Están dando vueltas, salen de estos, dan vueltas, dan vueltas y dentro de su paseo están dando vueltas, pasan por el ganglio, ¿no? Entonces le dicen, aquí estoy, ¿quién está ahí? Por ahí, nadie. Se siguen pasando, buscando otros ganglios, ¿no? Entonces aquí encuentran a la célula dendrítica y dicen, esto es uno que está retrocede. Viene la dendrítica y la célula dendrítica le dice, bueno, nos están atacando. Le dice entonces, y aquí empezamos para que se active, ¿no? Le da una primera señal, hay una segunda señal, y una tercera señal, ¿no? Entonces, ¿para qué? Y hemos ampliado un concepto más. Primera señal, que del receptor. Segunda señal, que van a dar unos correceptores. Y una tercera señal, que va a ser hormonal. Entonces, por 3 señales es la que ya estamos aprendiendo un concepto más. Lo activa y sale pues el linfocito B y se va activando. Mira cómo activa el linfocito B, por eso lo llaman incluso lo llaman linfocito T folicular, ¿no? Lo llaman así. Pero, y es linfocito T folicular, que salvo el Abbas lo pone, el nuevo Abbas lo pone, que es diferente al T-helper-2. Pero en algunos libros ponen que el T-helper-2 también activa al linfocito B en el folículo. Entonces lo activa el linfocito B y el linfocito B pues obviamente va a salir, ¿no? Pero si estamos hablando del linfocito T vírgenes, lo activamos para los T-helper efectores. Los T-helper efectores salen, miren, y va hasta hacia el tejido. En el tejido comienza a ayudar justamente a quién, a los macrófagos. ¿Para qué? Para destruir a los nuevos gérmenes que están entrando. Permiten, facilitan y destruyen a los nuevos gérmenes, a la erradicación del microbio. Entonces, una vez que está acá, el receptor, la presentadora de antígeno, su receptor, o sea, ¿dónde va a presentar? Va a ser el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, finalmente, todo, la fagocitosis, todo, y lo presenta por una molécula conocida como el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Ya? Y justamente vamos a ver eso. Tener en cuenta que reconoce péptidos y no otras moléculas, lo que le decía a Sergio, conoce péptidos
¿Y quiénes reconocen a los que no son péptidos? Los que no son péptidos son las células que tienen diferente a la que son alfa beta, ¿no? Entonces dicen que reconocen incluso lípidos, pero son los que no son alfa beta. Los que son alfa beta reconocen péptidos y los que son gamma delta de los linfocitos T reconocen incluso otro tipo de antígenos diferentes a los péptidos. Pero las células T, la mayoría, por eso dice la mayoría, ¿no? Los alfa beta. Los células T reconocen péptidos lineales y no determinantes conformacionales de antígenos proteicos. Péptidos lineales, importantísimo. Las células T reconocen antígenos asociados a células inosolubles. Entonces, ¿qué significa? Las células T reconocen antígenos asociados a células. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucedería si un T virgen se encuentra rodeado de microbios? ¿Quién me dice si un T virgen se encuentra rodeado de microbios? ¿Qué hace? Ya apareció Serial. ¿Qué hace? Un té virgen rodeado de microbios. Lo matan, dice. Tandy dice no lo reconoce. ¿Lo matan a quién? Al té helper. O el té helper mata a los demás. Al té helper esto no lo reconoce, pues. No, o sea, lo que dice aquí no lo reconoce porque necesita un presentador, exactamente, ¿no? No lo van a matar al té helper, ¿no? No, porque no, esa no es la forma en que se es. Porque no tiene receptor, tendrían que hacer muchas cosas, ¿no? Pues un VIH sí no estaría metiéndose al té helper. Pero en este caso no, las células T no van a hacer nada, no lo van a reconocer, la célula T no se va a activar, nada, la célula T va a seguir su camino, ¿no? Las células CD4 y CD2 reconocen preferentemente antígenos ingeridos del externo celular y producidos en el citosol, respectivamente. En el entorno celular, ¿quién reconocen? Los CD4 y los producidos en el citosol, los CD8. Por eso vamos a ver. Entonces, ¿qué hacen esto? ¿Qué hacemos? Las células presentadoras de antígeno captan el antígeno, la célula dendrítica. Miren, la célula dendrítica capta, lo fagocita. Y aquí ya nos estamos metiendo a cosas diferentes, ¿no? El linfocito T virgen, que hablaba de activación, y hablamos que hay un receptor de la célula T que se une al complejo de compatibilidad, o sea, el péptido le presenta. Entonces, y esto, cuando se lo presenta al péptido, se llama primera señal. Y la unión entre este receptor B7 con el CD28, cuando se juntan los dos, se va a producir la segunda señal de activación. Entonces, para que se active el linfocito T, necesitamos una primera señal y una segunda señal dada por el B7 con el CD28. Y va a haber una tercera señal que el linfocito va a dar, es una señal humoral, ¿no? ¿Por qué? Porque secreta interleucina y que permite la activación por la tercera señal del linfocito T virgen y se producen los linfocitos T efectores. Ese es el papel de la célula presentadora de antígeno, darle el B7. Entonces, ya sale el T efector y el macrófago sigue cumpliendo, no, el fagocita nomás, fagocita y dice, se lo voy a presentar. Opa, y aquí que lo ven, solamente para su activación del linfocito T, pues ya no activa el T al efector, sino a su activación, su reactivación, necesita la primera señal. O sea, estos no necesita ya dos señales, ¿no? El linfocito T efector está activo, entonces reactiva al macrófago. Entonces permite que se mueran o sea, facilita, incrementa la actividad del macrófago. Eso se llama inmunidad celular. Y el linfocito B, miren qué es lo que hace el linfocito B. Reconoce en su forma nativa al germen. O sea, reconoce como péptido, como grasa, como ARN, como quieras. Lo reconoce y lo incluye
dentro de su citoplasma y lo destruye. Esta es una suerte, ¿no? Para mí sigue siendo fagocitosis, pero bueno, no tiene ese nombre, ¿no? Pero es la misma historia, pero lo incluye, ¿eh? Lo incluye, y hemos dicho que el linfocito B también tiene receptores del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Tiene receptores, o sea, tiene moléculas que expresan el complejo mayor de histocompatibilidad y se lo presenta al T efector. Al T efector se lo está presentando, chicos, ¿ah? El T efector. Y el T efector, aquí, esto, el que hace con la célula B, dice actívate, y aquí el anticuerpo. Esto es independiente del linfocito T, o sea, solamente lo utiliza el linfocito B para activarse. En cambio, en el linfocito B, entonces cuando el linfocito T, para que se active el B, pues le da señales, ¿no? Le da señales para que el B se active. En cambio acá no, el B ha hecho todo trabajo. Entonces aquí, como es una célula presentadora antígeno profesional, al T efector y le comienza a activarse. La activación del linfocito T efector, ¿ya? Importante, las células presentadoras de antígeno que presentan antígenos, parece una cantinflada, las células T también reciben señales de estos linfocitos, ¿no? Esto se llama retroalimentación positiva. Entonces la célula presentadora de antígeno, por ejemplo, le da IL-12, IL-4, IL-17, y el otro le responde dándole interferón gamma, ¿ya? ¿Para qué? ¿No? Entonces expresan CD40 y secretan interferón gamma. Interferón gamma. Y ahí vamos a ver el CD40 después. Mayor capacidad para procesar y presentar antígenos. Entonces, este resultado, la célula presentadora de antígeno dice, gracias, me estoy bañando de interferón gamma porque yo te traje el antígeno, y lo que le hace que da mayor capacidad para procesar y presentar antígeno. Ajá, ¿ya? Entonces, así estamos. Listo. Aquí está bonito. Miren, este es precioso. Por ejemplo, el B7, algunos lo conocen como CD80 y CD86. Por favor, no se dejen sorprender, ¿ya? No se dejen sorprender. CD8, CD86. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué vamos a aprender ahora? Y va a decir, oh, vamos a aprender aún más. Es esto. El antígeno leucocitario humano. El antígeno HLA. Entonces ustedes dirán, oye, ya no me cambiaste, ahora es antígeno leucocitario humano. Ah, no. ¿Por qué? Porque el término de complejo mayor de histocompatibilidad no es en sí el receptor, no es en sí el receptor, es un grupo de genes. Es un grupo de genes. El receptor no es el receptor, o sea, la molécula que expresas, lo hemos conocido así en general, ¿no? Como complejo mayor de histocompatibilidad. En sí, todo es un sistema, es un complejo, ¿no? Donde desde que empieza la fagocitosis, le dice, pues se va hasta el núcleo, dice, oye, mira, ¿sabes qué? Nos están atacando unas ciertas unas bacterias, unos microbios, entonces procesan todo un sistema de proteínas que se van hacia el retículo endoplasmático rugoso, son englobados por el Golgi, y en el Golgi pues se encuentran con el péptido que ha sido procesado por los lisosomas, por todo, y expresan una molécula, por eso dice, expresan una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. O sea, no es que solito todos tengan el propsal de un salto, sino es todo un sistema desde unos cambios genéticos para la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, en todas las especies se le conoce como complejo mayor de histocompatibilidad. Y en la especie humana se le conoce como HLA. O es indiferente, por lo tanto, para nosotros hablar de complejo mayor, porque nosotros somos de una especie, digamos, de una especie animal, ¿no? Todo vamos a tener. Entonces, pero para nosotros, como somos más exquisitos, se llama antígeno leucocitario humano. Probablemente del pato se va a llamar. Pues probablemente, no lo sé, ¿no? ¿Cómo se llamará su antígeno del pato? Puede llamarse antígeno leucocitario P del pato, HLP.
ALP, ¿no? Pero para los otros del laboratorio humano, pero también englobados dentro del complejo mayor de histocompatibilidad, es lo mismo. Término para productos del humano, ¿ya? Listo, entonces, estos términos les explico para no ir confundiéndonos. Yo les hablé de complejo mayor de histocompatibilidad, al momento HLA, nadie me preguntó qué es HLA complejo. Probablemente lo sabían y me alegra eso, pero lo vamos a tener bien claro. Entonces, ya le dije, todo empieza desde los cambios, ¿de qué? De los cambios a nivel de los genes. Entonces, para la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad, y esta es una pregunta bien clásica y siempre, ¿no? Cromosoma 6, brazo corto. ¿Dónde se expresan los genes del complejo mayor de histocompatibilidad? Entonces, la respuesta es cromosoma 6, brazo corto, o brazo corto del cromosoma 6. Así es la respuesta, ¿no? Por ejemplo, cuando le preguntan en el oral, ¿no? ¿Cuál es el gen? ¿Cuál es el gen donde vamos a encontrar la expresión del complejo de histocompatibilidad, brazo corto de cromosoma 6? ¿Suficiente? No hay otra respuesta. Entonces aquí pues se van a expresar los de clase 2, ¿no? Los de clase 1, A, B, C, y los de clase 2, D, P, D, Q, D, R, ¿no? Esto, por ejemplo, es una pregunta del año no sé qué, en el MIR pusieron esta pregunta. En el MIR esto español pusieron esta pregunta, D, P, D, Q, D, R. Entonces, esa era la respuesta, ¿no? De clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad, D, P, D, Q, D, R. Entonces aquí clase 1 es A, B, C, ¿no? Entonces, estos son los codones que donde van a estar para la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, seguimos. ¿Qué es lo que va a suceder? Hay dos tipos del complejo mayor de histocompatibilidad. Dos tipos. El clase 1 y clase 2. Entonces, hay dos tipos de complejo mayor de histocompatibilidad, las de clase 1 y las de clase 2. ¿Quiénes expresan las de clase 1? Recuerden, todas las células nucleares. Todas las células nucleares. Y las de clase 2, las células presentadoras de antígeno profesionales. Entonces, ¿dónde está el linfocito B? También, ¿no? Las células presentadoras de antígeno profesionales y las de clase 1, las no profesionales. Las de clase 1 principalmente se lo van a presentar al linfocito T citotóxico, mayormente las infectadas por virus, ¿no? Entonces, las de clase 1. ¿Qué es? Miren cómo lo presenta. Aquí están, de una célula epitelial, se le ha metido un virus, hace como decían ustedes, hace su harakiri, ¿no? Su harakiri. Dicen, por ti, cuerpo, voy a morir. ¡Ah! ¿Qué hace? Los destruye dentro aquí y presenta su péptido. ¿Presenta su péptido a quién? Al CD4. ¿No? Aquí, le está presentando, aquí se lo presenta, perdón, al CD8. Y el CD8 los va a destruir. Entonces aquí también pero esto es diferente. Esto es diferente porque los leucocitos son los que van a presentar el CD4, ¿no? Entonces aquí estamos, miren cómo está presentando los células epiteliales de las mesenquimatosas. Por ejemplo, los eosinófilos, un basófilo, por ejemplo, que se infecta, entonces no va a presentar no va a presentar a un CD4, no, un 15, perdón. Los linfocitos T cooperadores, estos son los que ya estamos hablando. Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad tenemos de dos clases, clase 1 y clase 2. Aquí. David, Abel, apaga tu micro. Moisés, siléncialo, Abel. ¿Ya está? ¿Está silenciado, Abel? Ya está. Abel se quedó dormido. Y listo. Ya, entonces continuamos. Continuamos.
Ya estamos. A ver, seguimos entonces. ¿Y qué expresan? Complejo mayorista compatibilidad clase 1 se expresan en todas las células nucleares. Y miren, ¿qué características tienen? Tienen 3 dominios, o tienen un dominio en 3, ¿no? Alfa 1, alfa 2 y alfa 3. O podemos decir tienen 3 dominios. Y beta 2 microglobulina acompañando, ¿no? Beta 2 y el bolsillo peptídico. Principal antígenos, principal de origen al CD8. Y miren, siempre tiene la cola corta, ¿no? Dominio transmembrana y citoplasmático es corto. Siempre va a tener cortos. Esta es la estructura de la molécula del HLA clase 1. Y aquí está el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Qué bonito, miren. Este tiene un dominio alfa 1, alfa 2. Tienen 2 dominios, ¿no? Y partidos en 3 subdominios, ¿no? Dominio beta 1, beta 2 puede tener 2 dominios. Alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2 y un bolsillo peptídico. La distribución es más restringida. Entonces, ¿quiénes están las células presentadoras de antígeno profesionales? Ah, ¿y quién me explica esto? Ya toda la vida pregunto esto. Los linfocitos T son claramente negativos para moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Alguien que se atreva? ¿Alguien que se atreva nada más a traducirme eso? ¿Nada? ¿Nadie se atreve? ¿Nadie se atreve? No. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Son positivos para el péptido? No. ¿Quién se atreve? Ya saben que el que habla tiene su medio punto en el segundo examen. ¿Nadie? ¿Nadie se atreve? Ya, bueno, mira, ya era sencilla. A ver qué dijo. ¿Son positivos para el péptido? No, chicos. En sí, miren, cuando yo les decía son positivos o negativos, ¿qué significa cuando dice son positivos? Cuando yo les decía son positivos para CD4, que expresan, dicen que expresan, por eso son positivos, y si digo son negativos, ¿qué les dice? No expresan, pues, no expresan complejos, o sí expresan, o los linfocitos T expresan complejo mayor de histocompatibilidad, no expresan, ellos no son, ¿cómo van a ser presentadores de antígeno ellos, pues? Expresan TCR, no expresan complejo mayor de histocompatibilidad, sino más bien van buscando el complejo. Los que sí son positivos para el complejo mayor de histocompatibilidad son los linfocitos B, no, ellos sí expresan, ¿sabes? Por eso les digo, los despiertos y se iban a ganar medio punto por una cosa así nada más, ¿ah? ¿Ya? Ya ganar medio punto por eso. ¿Ya ves, chicos? Ustedes tienen que estar atentos. Ya estamos. Pueden ser la siguiente. Vamos. Entonces aquí tenemos cómo se va a unir, ¿no? HLA clase 2, un péptido largo y hendidura abierta hacia ambos extremos. Ya, bueno. Procesamiento del antígeno. Ya está, ¿no? Entonces vamos a hablar del complejo mayor de clase 1 y clase 2, ¿ya? Clase 1 y de clase 2. Ya tenemos ya. Y ahora la pregunta es si aquí vamos a acabar la clase un ratito más. Clase 1, complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y complejo tipo 2. Todas las células y aquí curioso presentan antígenos endógenos y presentan péptidos extracelulares que han sufrido una endocitosis. Listo. Entonces tenemos dos tipos de procesamiento. La ruta citosólica. Miren chicos, la ruta citosólica, ¿qué dice? Se capta el antígeno, lo fagocitaste, te lo comiste, se lo comió. Esto es la ruta, endocítica. Mira, lo está fagocitando, se lo come y dentro hay una digestión por los lisosomas, ¿no?
Saca lo mejor que tiene, un péptido. Y miren, y aquí hay un cambio molecular en el ADN, ARN, todo, y van formando pues, este complejo mayor de histocompatibilidad. Esta cadena invariante que está bloqueándolo, mira, se sale la cadena invariante y se junta con con el péptido y lo presenta al CD4. Esta es la ruta endocítica. Y la ruta citosólica, aquí está la proteína, los péptidos, aquí agarra, miren esto, la digestión, esto es un proteosoma, esto, ¿qué sucede? Ya les he dicho, hay gérmenes, bacterias intracelulares, o sea, bacterias que se meten al citoplasma de la célula, y hay bacterias que son fagocitadas. Por ejemplo, otra cosa, los virus. Los virus no atacan afuera, se meten dentro de la casa, ¿no? Se meten dentro del citoplasma y destruyen. Clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad. Y nuevamente van presentando. ¿Ya? Estos son como canalitos, miren, ingresan y presentan al CD8, la ruta citosólica. Esta es una pregunta clásica. Y supongo que están grabándose ya las preguntas clásicas del examen oral, ¿no? ¿O no han anotado? ¿Han anotado? Supongo, ¿no? Si ya se han olvidado, yo no sé. Todo lo que digo, estas son una pregunta del examen oral. Esas son. Un examen oral. ¿Cómo se activa un B? ¿Cómo se activa un T? ¿Cómo es esto? ¿Cuál es el procesamiento del antígeno? Ya. La ruta citosólica, ruta endocítica. Ya, nada más. ¿Cuál es el procedimiento? Ruta citosólica, ruta endocítica. Perfecto. Ya ni para qué me vas a explicar más. Suficiente. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Ya? O sea, esto no hay pierde. No hay pierde, chicos. Lo que yo les digo, estoy preguntando, eso no hay pierde. Ya, doctor, ahí también estarían proteínas tumorales, claro. Ahí también podemos saber las proteínas tumorales, ¿no? Ahí también pueden ser proteínas tumorales, pero digamos, claro, sí, pues, ¿no? Las proteínas tumorales van a estar ahí. Captación de proteínas extracelulares, la vesícula endocítica. Miren aquí lo mismo, los lisosomas. Esto creo que ya lo hemos explicado, ¿no? Solo que está un poco más grande, como para que ustedes lo vean. Y la ruta citosólica, que es lo mismo, ¿no? Pero aquí, miren, aquí lo que sí le está por una infección vírica. Y aquí están los dos, la ruta endocítica y la ruta citosólica. Procesamiento y listo. Aquí nos quedamos. Entonces, leemos presentación del antígeno y cómo estamos presentando. Entonces, finalmente, hasta ahorita que hemos visto las características de una célula presentadora de antígeno, las dos rutas endocítica, citosólica, con las características que ellas tienen. Hemos visto algunas hemos repasado algo de inmunoglobulinas, no las características estructurales, lo que vamos a repasar unas funciones de las inmunoglobulinas. Hemos repasado en nuestra cabecita cómo se activa un linfocito B por enésima vez, qué características tiene, por lo menos, o sea, muy rápidamente, un receptor de célula T, cómo es un linfocito T, entre unas y otras cosas hemos ido repasando varios detalles. ¿Ya? Entonces eso también nos sirve para el examen. Y para el día lunes ya vamos a hacer presentación del antígeno. Ya se lo está presentando, no sabemos qué va acá, alfa micro, mira, alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 2 microglobulina. Aquí está el correceptor y apareció un nuevo correceptor. Lo más probable que aquí esté, ¿quién estará así acompañando? Con su cola larga. ¿Quién está acá? ¿Quién está así? ¿Quién está? No, el CD3, el CD8, mira, aquí está el CD4, Nicole, ¿ve? Entonces aquí tiene su colita corta, aquí está su cola larga, ¿no? El CD3, el CD3. ¿Ya? El CD3 está con su cola larga. Ya no es el CD4 y CD8 no son, el CD4 y el CD8 son correceptores. CD3, muy bien, Nicole, que ya lo hayas entendido así. Y estos son antígenos lineales. A ver si unas preguntas antes de terminar. Preguntas tipo examen oral. A ver, ya, si es que esto. A ver, Abdiel, está mirando, está nervioso. Y le preguntamos a Abdiel cuáles son las células, por ejemplo, ¿no? ¿Qué células
son las que tú reconoces en la inmunidad natural. Abdiel, ¿estás durmiendo? Uy, bandidos. Abdiel Mejía está con dos. No, Abdiel Mejía, está durmiendo Abdiel Mejía. No está despierto seguro. Abdiel Mejía. Ay. Díganle que le hace una pregunta. Abdiel, se ha dormido, está viendo el desayuno electoral. Ya, más tarde van a desayunar. A ver. No me di cuenta que no salí. No, no hay problema eso, pero lo que quiero es que respondas. A ver, Lisbeth. ¿Lisbeth sí está? Lisbeth. La misma pregunta, Lisbeth. La misma pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las células comprometidas en la inmunidad natural? Así te preguntaríamos en el examen oral. ¿Tampoco está Lisbeth? Uy, se pasaron ustedes. Yuri Zanca. O Juri, ¿cómo se dice? Yuri, ¿no? Yuri Zanca. Sí, doctor, sí A se dice ver, así. Yuri. ¿Cuáles son las células? Discúlpeme, doctor, no le sabría decir. Ya. Lo siento, doctor. No, está bien, no hay problema, tienes que repasar. A ver. Abel, ¿te hará despierto? Porque Abel dejó... Abel, ¿cuáles son las células comprometidas en la... Lisbeth se fue a tomar agua. Ya, Abel, ¿cuáles son las células comprometidas en la inmunidad innata? No, tampoco, Abel, ¿dónde están? Bueno, le preguntaré a los que no necesitan puntos. Mildred. Mildred, ¿quién Bueno, usted responde. ¿Quién está? ¿Quién está hablando? Lisbeth, doctor, le está. Lisbeth, pero no está Lisbeth, que tienes que estar atenta, pues, Lisbeth. Mildred, a ver. ¿Tampoco está Mildred? Dime, Sí, sí, Mildred. aquí. Vamos, Mildred. En la inmunidad innata, queremos recordar, pues estaban los natural killer, los macrófagos, los neutrófilos, también los, ¿quiénes más? Los basófilos, eosinófilos bueno, los neutrófilos, ¿no? Ya lo. ¿Y la parte tumoral, quiénes están? ¿En la humoral? De la inmunidad innata. En la humoral, el complemento, usted. Ajá, claro, no es el complemento, es el más importante. Y la inmunidad innata que no está asociada digamos, al componente celular de que estamos aprendiendo, ¿cómo está representada? Bueno, hablamos de la piel, las Ya. mucosas, el ácido del estómago, la flora también Ujú. de los intestinos. Muy bien, ya. Delegado, medio punto en el segundo examen este joven. Ya. Me escriben, los que me escriben. Tiene que decir ya, si nadie contesta, yo contesto, tiene que decir. Junior, tienes que contestar, pues. Yo les estoy dando la oportunidad y ustedes no me contestan, me escriben nada más. A ver, otra pregunta, ¿ya? A ver, hoy día hemos hecho, a ver si para hoy día, a ver. Ya, Junior que está que pide este. Vamos, Junior, ¿cómo se activa un linfocito B? Ahí está, esa es una pregunta, por ejemplo, bien clásica. A ver, describe, Junior, ¿cómo se activa un linfocito B? Está mirando. Ya se durmió Junior. Junior a la 1. Junior a la Hola, 2. doctor, ¿sí escucha? Ya, Junior, te escuchamos. ¿Estás, Junior, tú? Junior, Sí. ¿cómo se activa un linfocito B, Junior? En primer lugar viene la célula presentadora de antígeno, posteriormente esta la va a presentar al linfocito T y este linfocito T
posteriormente va a activar al linfocito B. Y este linfocito B también, para que luego tenga una respuesta mejor, se va a convertir en una célula plasmática, y esta célula plasmática va a producir las inmunoglobulinas para la respuesta. Ya. Esa es una forma de activación. La otra, hemos dicho cómo se activa el linfocito B. Hay dos formas de activación. Doc, sería la forma independiente del linfocito T y la forma dependiente. O sea, la dependiente y la independiente. Ya. Ya, Junior, ¿qué nos ha dicho? La dependiente del linfocito T. Ya, ¿y qué te falta? La independiente... Ya, ¿cómo se hace la independiente? Ahorita acabamos de decir, era a través de los antígenos. Sí, sí, Junior, sí está bien, pero necesito, por eso necesito que escuchen la clase, pues. Ustedes se me han quedado dormidos justo en ese momento, Junior. Junior, te quería dar ese medio punto, pero no puedo porque no completas la idea, Si no, te daría medio punto. A ver, ¿quién la otra que estaba? Nicole, ¿no? A ver, Nicole, completa la idea, dime. Lo que mencioné hace un rato, Doc, no sé si lo recuerdo bien, pero la independiente era cuando incluía, creo, el linfocito B, el germen, lo podría decir, y se le presentaba el linfocito T, pero el linfocito T no hacía, o sea, no tenía una reacción realmente, no solo la activaba, y luego el linfocito B, el que ya después hacía su acción, ¿no? Liberando ya los anticuerpos y todo ello. Liberando anticuerpos. Y ya. A ver, ya vamos a darle oportunidad a Junior. Junior, te vas a dar oportunidad porque ya es. Ya, Junior, ¿cómo se llama la enfermedad que se incrementan las inmunoglobulinas? Rapidísimo, dime. 1, 2, 3. ¿Cómo, doctor? ¿Cómo se llama la enfermedad donde encontramos un incremento de inmunoglobulinas? Mieloma múltiple. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Delegado, le pone su medio punto a Junior. Nicole. A ver, ya para que termines tu medio punto, Nicole. Nicole, dime cómo actúan las inmunoglobulinas. Se fijan al germen y no recuerdo muy bien lo que usted había mencionado, pero creo que era mediante el complemento también que se unían a la inmunoglobulina. Ya. Y luego no me digas así con las palabras que he dicho, sino más o menos con lo que tú has entendido. A ver. O sea, lo que yo entendí, o sea, según la imagen que recuerdo de su diapositiva, era que, o sea, la inmunoglobulina se unía pues con el complemento y se unía a la membrana del germen. Y ya, esa es una forma de que se está activando ya. Ya después sería unirse directamente a los receptores de inmunoglobulina de... O sea, ¿lo reconocería, doctor? Eso no recuerdo bien. Nicole, de la misma clase como el Junior de Sergio para que te das medio punto. Nada. A ver, ¿quién quiere hacerlo? ¿Quién dijo? Nicole, hay que ser más atento. Yo te daría, a ver, Nicole, ¿quién dijo? Raquel, a ver, Tandy, ¿cómo te dicen? ¿Tandy o te dicen Raquel? Para no decir Tandy, Raquel. Me dicen Tandy. Ya, Tandy, no Raquel. Tandy, dinos, a ver, ¿cuáles son las funciones de las inmunoglobulinas? A ver, primero puede neutralizar, haciendo que se precipite. Ya. Después lo que dijo Luisa, que hace la opsonización para que sea posteriormente fagocitado y la lisis,
y también puede sensibilizar al mastocito, pero esa es la inmunoglobulina. ¿Qué inmunoglobulina? La inmunoglobulina E. Muy La E, bien. ¿sí me escucha? Que está pasando un Sí. avión. Sí, sí, sí. ¿Dónde estás? Neutralización directa. Ya, ese es uno, ¿no? La otra, el fenómeno de... ¿Cuál era? ¿Cómo era ese? ¿De qué? Cuando se dije, le aglomeran. neutralización, Opsonización. activar el complemento. Exacto, se activa el complemento. Opsonización. Te falta una. ¿Qué hace con la... ¿Qué hace? ¿A quién activas? A los natural killer. ¿Cómo? Ah, sí, también. Sí. Pero ¿cómo se llama? Pues ya está bien, si lo sabes, si has escuchado en la clase. Muy bien. Tandy Raquel también ponle medio punto. Ya vamos. Y al último, ya, porque ya necesitamos saber. Ya, esta sí, por favor, estén atentos y quien me diga yo, se da. Ya. Sergio también está dentro de las posibilidades, por favor. ¿Ah? Esta sí, ¿ah? ¿Cómo se activa el natural killer? ¿Quién dice yo? Ya no, Raquel no, Tandy no. Sergio, dale, a ver. Ya dale, a ver, ¿cómo se Si activa el hablamos de natural los killer? natural killers, si mal no recuerdo, lo que ellos hacen es ponerse en la célula y la célula presenta dos receptores, un activador y un inhibidor. Cuando la célula está infectada, si mal no recuerdo, solo presenta el activador, pero no el receptor, pero no el inhibidor. Entonces, normalmente cuando la célula llega, detecta ese, ¿cómo se llama? Detecta esos dos receptores y no se activa, no activa la señal apoptósica a la célula normal, pero si es infectada, solo recibiría la señal del activador, pero no del inhibidor, y activaría la célula para atacarla. Eso sería la... Ya, esa es una forma, pues en dos formas. Mire que yo les estoy haciendo las preguntas que le haríamos en el examen oral. ¿Ah? Si me van a preguntar así, yo te digo, no, pues estás casi, casi. Mire, yo estoy haciendo las mismas preguntas. Ni siquiera le estoy preguntando algo que no todo es como el examen oral nomás. ¿Cómo se activa el natural killer? Si me dicen lo que dice, por ejemplo, Sergio está bien. Pero le falta algo a Sergio. A ver, mira, alguien que me va a decir. Sería la independiente de, o sea, lo que mencionó creo que era la dependiente de anticuerpo, si mal no recuerdo. Está bien, pero algo que Sergio le falta redondear la idea porque lo ha dicho por uno y por el otro lado. Ya. Sí, Porque Doc, está es bien que lo que Sergio, la idea de Sergio está perfecta. ¿Eh? No, o sea, yo no le voy a decirle que no, la idea de Sergio está bien. Lo que falta es que Sergio ha confundido un par de conceptitos nomás ahí. Ya, ¿cuál era? A ver. creo que no mencionó que no expresa la célula infectada el CMH1. Ya te despertaste, a ver. Ya. No expreso, disminuye su expresión. Disminuye su expresión. Disminuye su Disminuye su expresión. expresión, pues, ¿no? Y que Sergio también que le faltó, cuál confundió, es de que el receptor inhibidor y el receptor activador no lo expresa la célula infectada. ¿Quién lo expresa? Lo expresa el natural killer, Sergio. O sea, él es el que lo expresa. ¿Ya? Y el otro es la presencia del anticuerpo. ¿Qué anticuerpo, Sergio? Para ponerte el medio punto, porque si lo has hecho muy bien. ¿Qué anticuerpo? ¿Qué inmunoglobulina? Sergio, está buscando ahí. ¿Qué inmunoglobulina? Sergio ya se durmió. ¿Ya qué inmunoglobulina, chicos? No, él no es la E, pues, ¿cómo le va? La E es para mastocitos, basófilos. La E tampoco. La G, chicos. La G, Sergio, la G. La G en pregunta, Sergito, no, hasta ya. 0.25 a Sergio, ya. Pero eso también va a sumar. ¿Ya? 0.25 por el segundo examen. Delegado, está anotando, ¿no? Delegado, anoto, por favor, pero no me anotes de texto, los que te digo nada más, ¿ya? Ya. Después aquí en Nicole también 0.25.
porque estábamos así. No es que esté regalando, chicos, lo que quiero, estoy premiando a los chicos que están por D. ¿Qué cosa es por D? Y es con D chiquita todavía. ¿Ese tiene significado? Ya. Entonces 0.25 también a Nicole. Ahora, ¿qué es importante? Que es por D, jaja. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Ya no es que esté regalando puntos por si acaso, sino estamos premiando a los que están atentos y estamos haciendo ¿qué? Estamos haciendo un repaso para ver cómo va a ser el examen oral. Si ustedes por si acaso anoten todas esas preguntas y en el examen oral, lúzcanse pues con eso, ¿no? Ya, porque eso es lo que se me viene a mi cabeza y en el examen oral yo les pregunto lo que se me viene a mi cabeza y lo que más o menos deberíamos aprender en un curso así. Pobre Braulio, ¿por qué Braulio? ¿Qué pasó con Braulio? Seriel, Dios mío, ¿qué hace este joven? Es que pobre Braulio, no es que Doctor, por... doctor, ¿y qué se le vendrá a la cabeza para el examen del segundo examen teórico? ¿Cuándo es el segundo examen teórico? Está programado para el viernes, creo, doctor. Ah, para el viernes, ya. El dar punto significa que la persona recepcionó la información, bueno, sí. Pero yo no les permito, ni siquiera les digo, sí, son cosas groseras que nosotros debemos tener en la cabeza, ¿no? El día viernes, está bien. Entonces, no les estoy pidiendo, oh, chicos, no, que nada, no, así, nada. El viernes estamos, ya, si no, pasamos para el domingo, pues, así que no, si no quieren dar el viernes. Ya ustedes hablan con el delegado, si quieren dar el viernes. Pero el detalle que ustedes aprendan, ¿ya? Estamos, en el primer examen, si se han dado cuenta, no ha sido un examen así, odioso, horroroso, determinado, un examen. Es más, cuando yo me daba cuenta, les he señalado algunos puntos y ustedes han ido viéndolo bien. Entonces, chicos, son 8:00 de la mañana en el Perú. Donde estén, debe ser un poco más o un poco menos. Y felicidades. Vayan, desayunen y voten como quieran y piensen ustedes. ¿Ya? Nos vemos, Gracias, chicos. doctor. Nos vemos. Gracias, Repasen, doctor. por favor. Tenga buen día. Serie